RCR, la red que comunica y une al Perú. La universidad ya se encuentra con nosotros el doctor Abel Salinas. En su momento ha sido ministro de Salud y es un experto en política de salud pública. Como siempre, le agradecemos la generosidad que tiene en visitarnos en RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, mi estimado doctor. Claro que sí, con todo gusto, José. Siempre es un placer estar aquí todas las mañanas, que se inviten a uno, claro que sí. Hay un tema que no puede pasar desapercibido bajo ningún punto de vista, ¿no? Hace unos días el gobierno ya, a través de un decreto de urgencia, autoriza ya la afiliación al Seguro Integral de Salud, pero de una manera universal. Conversábamos la última oportunidad con usted y explicaba que era una medida supuestamente bien intencionada, pero requiere ciertamente mirarla con mucha atención. Es correcto, es correcto. Yo creo que la viabilidad de lograr incorporar 4 millones más al Seguro Integral de Salud no es tan fácil. A mí me había esperanzado un mensaje de una entrevista de la ministra de Economía, y decía esto todavía lo vamos a evaluar, y hoy por hoy se ha abandonado los aspectos técnicos y más bien con mucha sorpresa, lo debo confesar, escuché la primera entrevista de la ministra de Salud, de la doctora Inostroza, y diciendo que esto significaba el cumplimiento de una deuda que se tenía con la ciudadanía, que significaba el acceso a la salud como un derecho vulnerado. Y en realidad yo creo que ahí faltó decir si es cierto, lo que queremos es un acceso a la salud, pero con calidad y seguridad, que es un ingrediente que inclusive la propia Ley de Aseguramiento Universal del 2009, la Ley Marco, se refiere y habla, por ejemplo, de garantías explícitas de oportunidad, de calidad y oportunidad. Es decir, ¿cómo se traduce eso? Que no se trata solamente de decir, ya está usted afiliado al SIS, no necesita ningún requisito, solamente no tener ningún seguro, que eso ya tiene algún inconveniente, porque si bien es cierto, no tenemos suficientes recursos para los que tenemos, para los 17 millones, y vamos a incorporar más, vamos a quitarle probablemente recursos a quien más lo necesita bajo esta medida. Y entonces creo que es fundamental más bien decir cómo es que vamos a atender a esos 4 millones más de ciudadanos. No podemos con los 17 millones, tenemos problemas de medicamentos, tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de equipamiento, tenemos problemas de recursos humanos. Anoche veía un reportaje en un medio de comunicación, por ejemplo, sobre hospitales inaugurados recientemente que no pueden funcionar porque no tienen sistema de imágenes, de radiología, o que no tienen equipamiento, o que no tienen recursos humanos, etcétera, que es la realidad. Podemos tener una estructura nueva en algunos casos, o en otras está cayéndose a pedazos, pero que finalmente no podemos atender con calidad, con seguridad, con dignidad a los ciudadanos. Y yo creo que el gran reto es ese. No solamente es decir, esto es una deuda que tenemos de acceso a los servicios de salud, sino una deuda de acceso a los servicios de salud con calidad y con seguridad. Y pasa por ahí, por ejemplo, la oportunidad, el tema de las citas. Ahora, vamos a remontarnos un poco. El Seguro Integral de Salud nace en el gobierno de Alejandro Toledo, si mal no recuerdo. Se incrementa la ampliación del aseguramiento con Alan García, ¿no? Pero a partir de ahí ya se empiezan a notar un conjunto de deficiencias. No hay una atención adecuada a nivel nacional. En este momento es un poco para que nuestros amigos que nos sintonizan en diversos puntos del país puedan entender cuánto es el déficit que tenemos y cuánto en realidad estamos en capacidad de asegurar universalmente a todos. Correcto. Yo creo que es cierto, esa historia es cierta. El Seguro Integral de Salud nace por ahí del 2002, claro, para un grupo supuestamente de pobreza. Claro. Luego se van incorporando el materno infantil, luego el seguro escolar, y así va incrementándose. En el 2009 se da la Ley Marco de Aseguramiento Universal, y ahí se distinguen 3 regímenes. Uno, que era el contributivo, que significa el que aporta, por ejemplo, el empleador que aporta 9% para sus trabajadores, el subsidiado para el que está por debajo de la línea de pobreza,
y el semicontributivo, para el que no está por debajo de la línea de pobreza, pero tampoco es que tenga un seguro y que debería aportar, era un copago para tener un tipo de seguro. La verdad es que en este último régimen semicontributivo nunca hemos tenido más de 20.000 ciudadanos contra los 17 millones que tenemos en el subsidiado. Y en consecuencia, ahí ha faltado un trabajo, y lo que pretendía esta Ley Marco de Aseguramiento Universal del 2009 era una incorporación progresiva, gradual, precisamente de acuerdo a la disponibilidad de fondos, de recursos, de presupuesto, de capacidad de atención, ir incorporando a todos los peruanos. Pero también es cierto que el camino no estaba destinado para que todos tengan seguro integral de salud como es ahora. Ya no importa si se es pobre o no, yo puedo tener una camioneta del año 4x4, no tener ningún seguro porque soy un informal, y entonces ya tengo seguro integral de salud. En realidad, lo que se esperaba y lo que se espera en el Perú es tener un acceso a un seguro mucho más completo, que signifique más cosas. Eso significa seguridad social universal, es decir, el seguro social. Pero para ingresar al seguro social, lo que necesitamos es el trabajo formal. Y ahí es donde está la verdadera deuda que tenemos como país para con nuestra clase trabajadora en general, profesional y no profesional. Tenemos un 70% por lo menos de trabajadores informales que no tienen derecho a una remuneración digna, no tienen derecho a vacaciones, gratificaciones, licencias, etc. Ese es ni seguros de salud. Ese es el maltrato, esa es la injusticia social que tenemos que vencer. Entonces yo creo que deberíamos tener un plan más bien de formalización, así sea lenta y progresiva, del trabajador. Dicho de otra manera, si prosigue la informalidad, no vamos a alcanzar en ningún momento atención de seguro de salud de calidad. Y la gente va a estar permanentemente prostrada en esa situación. Pero eso por un lado. Segundo, usted ha dicho una frase el otro día, el fin de semana, lo estaba leyendo, que para aplicar esta medida no se requiere simplemente un decreto de urgencia, sino hechos reales, ¿no? Así es. Hechos concretos. Yo creo que nos hace falta este plan de formalización, deberíamos haberlo escuchado. Yo la verdad que el año pasado en la CADE, el presidente Vizcarra habló de un tema de formalización, pero este año ya no se dijo nada, y yo la verdad que pensaba, no importa que la cifra sea austera, decir, bueno, vamos a incrementar la formalización en 5% anual, pero eso significa miles de peruanos con mayores derechos. No tenemos un plan de equipamiento, no tenemos un plan de medicamentos, no tenemos un plan de recursos humanos. Hemos gastado, el presupuesto en salud, probablemente al final del año lleguemos a un 60%. El próximo año tenemos un presupuesto de salud un poquito mayor que el de 2019, 200 y pico millones de soles, que fundamentalmente va destinado a remuneraciones y que por lo tanto es absolutamente insuficiente para poder satisfacer la demanda que ya existe, insatisfecha, y peor aún, 4 millones más de ciudadanos. O sea, no vamos a poder mejorar bajo ningún punto de vista la infraestructura en este momento. Es que eso es un proceso largo. Yo estimo que la infraestructura en este momento necesitamos 4.000 o 5.000 millones de soles y que no se ejecutan de la noche a la mañana. Y peor aún, si evaluamos las cifras de la inversión pública. Hoy aparecen y son dramáticas, sí, ciertamente. Han caído, ahí lo tenemos, no lo estamos inventando, por lo menos un 15%. Y eso significa miles de millones de soles que no se están utilizando. Entonces, cuidado. Yo creo que deberíamos abocarnos un poco más. Yo hago un llamado a nuestra nueva ministra de Salud, que más allá de constituirse en una defensora de alguna política del gobierno, la pueda aterrizar. Yo creo que ella tiene la oportunidad de aterrizar estos temas y más allá del tema declarativo de un derecho, que ya vemos que es absolutamente incompleto, yo creo que deberíamos trabajar en cómo
hacemos que eso realmente sea viable y en un plan verdaderamente contundente, que veamos que se puede hacer, cosa que lamentablemente no está ocurriendo. Bueno, ¿qué medidas se podrían adoptar en un plan, si se quiere, de emergencia o de impacto rápido? Yo haría dos cosas, por ejemplo. Una, con el tema de medicamentos. Yo sí le recomendaría a la ministra hacer un shock de inversiones en medicamentos. Necesitamos llenar los establecimientos públicos de medicamentos e insumos. Esa es una medida que en 90 o 120 días podríamos ya tener lista. Hay varios procedimientos que se podrían hacer y que podríamos rápidamente llenar los hospitales de este insumo, de este medicamento que significa la vida o la muerte, curarse o no curarse. Entonces yo creo que ahí habría una muestra clara. En el tema de equipamiento es lo mismo y probablemente podríamos empezar por algunas áreas críticas, emergencias que están desbordadas, algunas áreas críticas, el tema de imágenes, por ejemplo, tenemos hospitales que no tienen tomógrafos, hospitales como Loaiza, María Auxiliadora, Santa Rosa, que están en Lima, ya no hablemos de fuera. ¿Cómo entender que hospitales nacionales no tengan? Exacto, y hace años, este no es un tema de la actual gestión, esto viene de hace muchos años que no se ha podido solucionar. Yo creo que podríamos destrabar, por ejemplo, la operación de algunos hospitales. A ver, aquí en Lima, Vitarte. Vitarte tiene un hospital chiquito que empezó como una posta, que ha ido creciendo con calaminas y triple A, y le digo, señor Hernández, que es el que tiene la más alta densidad de atenciones ambulatorias de todo Lima. Atiende más personas que algún hospital grande de Lima. Ese hospitalito de Vitarte, obviamente en condiciones terribles, sin ninguna calidad ni seguridad. Pero ¿qué es lo grave de eso? Porque ahí está el esfuerzo del grupo asistencial, de médicos, de enfermeras, de técnicos, de todos. Pero a 150 metros hay un super hospital al 99% listo, pero que tiene 12, 13 arbitrajes y una medida cautelar y por lo tanto no se puede abrir. No se puede poner operativo, así sea parcialmente. Y tiene todo el equipamiento listo, es cuestión de actualizarlo. De manera tal que, por ejemplo, ahí hay una medida efectiva que debería hacerse, que es un tema de gestión. Conozco el tema, me tocó verlo y nosotros estuvimos a punto de abrirlo porque llegamos a un acuerdo de cómo lo podríamos hacer. Claro, ahí se construyó donde anteriormente fue el estadio municipal. Exacto, de Vitarte. Y que fue cedido y que se ha hecho el hospital. Y es un hospital que estaría listo para ponerse operativo. Es cuestión de trasladar a la gente progresivamente en un plan de inicio de actividades de un hospital, pero que beneficiaría a millones de personas que se atienden en el año ahí en ese hospital. Ayer se ha publicado también a través de una resolución que a partir de hoy se debería vender de manera obligatoria en farmacias, en boticas y servicios medicamentos genéricos con una relación, ¿no? ¿Cómo mira esto usted? Sí, salió ayer publicada, son 31 medicamentos, exacto, que son 40 presentaciones, digamos, porque algunos tienen 3 o 4 presentaciones, hay medicamentos ahí, hay antibióticos básicos, hay tratamientos para quienes tienen problemas de la próstata, hay problemas de, etcétera. Hay una gama ahí de medicamentos, una lista muy acotada, es cierto, pero que en líneas generales no soluciona en nada el problema del abastecimiento de medicamentos. Yo quiero recordarle, José, que el 80% de los medicamentos genéricos se consume en los servicios públicos. Claro. ¿Qué hacemos poniéndolos en las farmacias? Las grandes cadenas no van a tener ningún problema en mantener ese pequeño stock. No va a tener impacto financiero en ellos. Pero en cambio, en las farmacias pequeñas, boticas pequeñas, si no se consume el medicamento, está inmovilizado, y si no lo tienen, porque se desabastecieron de algún momento, van a tener multas, que pueden significar hasta un daño financiero para esas pequeñas farmacias, que lo único que va a terminar al final parece ser favorecer a las grandes cadenas, no va a beneficiar en nada al ciudadano, porque 30 medicamentos no hacen el día. Un petitorio que tiene casi 800 medicamentos, si habláramos pues de, aunque sea la tercera parte de medicamentos obligatorios,
sería otra cosa, pero fundamentalmente en los servicios públicos. Yo creo que el compromiso está ahí. Es como ahora, imagínense la figura que tendremos ahora. Todos tienen CIS, así que vaya nomás al hospital, reciba su receta, si es que lo atienden, reciba 3, 4 medicamentos, vaya a la farmacia y en la farmacia le van a decir, bueno, hay este y este. Los demás cruce a comprarlos, porque ahí en las boticas enfrente, cruzando la calle, hay. Eso es lo que nosotros estamos buscando, esa es la política responsable de salud pública. Yo creo que evidentemente no. De manera que, por eso, nuevamente, yo no conozco a la ministra de Salud personalmente, pero yo creo que este es el momento de que ella haga una reflexión y inclusive si hay alguien, porque esto puede ser heredado, esta política, este tema yo creo que ella debería indicar que esto no es el camino y no importa que sea la autoridad, porque yo aprendí algo de mi padre. Él decía, la autoridad no solamente se ejerce hacia abajo, se ejerce también hacia arriba. Y yo creo, y ella seguramente lo sabe por su grado militar, policial, pero caramba, uno puede decirle a la autoridad, en este caso al presidente, estamos en el camino equivocado, hay que corregir esto. Y yo lo podría decir con toda honestidad y sinceridad. A mí me tocó en algún momento, con todo el respeto que se merece un presidente de la República, en mi caso fue con el presidente Kuczynski, decirle, porque a veces venían estos aires populistas, claro, que siempre los tiene todo el mundo ante la presión, y cuando decirle esto no es viable por esto, esto y esto, con las razones claramente expuestas, con conocimiento del tema, con sustento, y yo debo reconocer que el presidente Kuczynski, la presidenta del Consejo de Ministros, la doctora Arauz, la ministra de Economía, la doctora Claudia Cooper, rápidamente se ponían de acuerdo y me decían, sí, tienes razón, esto es inviable, no lo podemos hacer, no podemos inducir a la autoridad a cometer este tipo de errores. Y por lo tanto, y esto es con todo respeto, y ese es lo que decía mi papá, el oficio político y la posibilidad de sentirse seguro de lo que estoy diciendo y ejercer la autoridad. Con todo respeto, esto no es una falta de respeto de ninguna manera. A mí se me puede ocurrir algo que lamentablemente no es viable y tengo la obligación de decirlo, porque yo soy responsable de la salud de millones de peruanos y no puedo dirigir una política en forma que no sea suficientemente responsable. Conversábamos esta entrevista con una reflexión que se hacía en el sentido que la reducción del gasto público, ¿no? 15% en lo que va del año. ¿Cuánto impacta en el tema de salud específicamente? Grandemente. La inversión pública en salud ya lo vemos. Lo conversábamos hace un momento. Tenemos, para no irnos muy lejos, hospitales en Lima que ante una emergencia, un sismo, que esperemos que no ocurra, pero que sabemos que puede ocurrir, tenemos hospitales vulnerables que podrían caerse, que podrían causar muertes y peor no podrían atender, como el Hospital Cayetano Heredia, como el Hospital María Auxiliadora, y ya hay estudios de la Universidad de Ingeniería, Nacional de Ingeniería, para hacer algún reforzamiento, por lo menos, para que soporten estos sismos, estas eventualidades. Bueno, yo creo que ahí podemos empezar rapidito, ya lo tenemos casi listo y deberíamos comenzar a invertir en ese tipo de cosas. Yo creo que tenemos muchísimos establecimientos que podríamos no hacer nuevos, reparemos lo que tengamos, es mucho más rápido y estoy seguro que esto podría mover la inversión pública. Lamentablemente se ha abandonado. Lamentablemente las cifras para el Perú en general, porque la inversión pública no solamente es en salud, lamentablemente son alarmantes. Yo entiendo que esto va a tener una repercusión directa en los próximos meses en la atención en los servicios a los ciudadanos. RCR, la red que comunica y une al Perú.